Buenas tardes, hermano. Bendiciones. Para mí es una bendición el poder estar en este día en que honramos y glorificamos a nuestro Señor. Porque también, como ya vieron, también celebramos a nuestros pastores. ¿Y eso qué significa, hermano? Eso es una bendición para cada uno de nosotros. Tener 3 pastores que somos bendecidos por cada uno de ellos. Es decir, tenemos la posibilidad de que podemos ser más atendidos en el camino que el Señor nos ha puesto, nos ha escogido para poder compartir. Y no solamente eso, sino de llevar su palabra, hermano. Hermano, el Señor me puso en este ayuno y oración el tema pastor, siervo, fiel. Yo digo, es extraordinario porque el Señor sabe hacer las cosas. Si bien la honra y la gloria es para Él como nuestro pastor, pues también celebramos a nuestros pastores, ¿por qué no? Si se lo merecen. Ellos son bendecidos y el Señor les ha puesto en cada uno de ellos la vocación, que no es fácil, no es fácil. Bien, hermano, entonces, para eso también vamos a escuchar la lectura para que nosotros podamos disponernos en función de ello y le pedimos por favor que se pongan de pie, que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, los versículos del 8 al 17. ¿Lo tienen listo, hermano? Ok. ¿Perdón? Es Juan capítulo 10, versículo del 8 al 17. Bien, hermano, para no salirme del contexto, vamos a leer, no está en la cita bíblica, pero vamos a leer desde el versículo número 1, capítulo 10, número 1. Y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no le seguirá, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué es lo que les decía. En versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta en el que por mí entraren será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Palabra de Dios. Oramos, hermano. Padre bueno y amado, a ti la gloria, la honra y el poder por siempre, Señor. Gracias por tu palabra, Padre.
Te pido, Señor, que en este momento, por medio de tu Santo Espíritu, Padre, tú prepares nuestros corazones para poder entender el propósito de esta lectura de tu santa palabra, Padre. ¿Qué nos quieres decir a cada uno de nosotros, Señor? ¿Qué podemos entender? Permite que nuestra mente y nuestro corazón sean abiertos, Padre, y que tú, Señor, nos hable. Sí, Padre bendito, te damos gracias porque en este día, Señor, glorificamos tu nombre. En nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Bien, hermanito, hemos podido escuchar la lectura que correspondía a este momento tan grandioso de poder escuchar de su palabra. Y esta palabra o simil es tomado de las costumbres del oriente, la lectura que ahora leímos, en el manejo de las ovejas. Podemos hacer remembranza desde Génesis, cuando Moisés como pastor de ovejas fue llamado. Asimismo fue Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Jacob, todos pastores de ovejas. La iglesia de Dios en el mundo de hoy es como un redil de ovejas, o es un redil de ovejas, expuesto, ¿a qué, hermano? A los engañadores y a los perseguidores de las ovejas. ¿Para qué? Para que no conozcan de la verdad y el conocimiento de su pastor. Las cuida por su providencia. El espíritu y la palabra del Señor las hace suya. Como pastores, orienta a sus ovejas para ponerlas en el camino tras sus pasos. No las abandona. Por lo tanto, Él quiere que le sirvan y le sigan. Él quiere que le escuchen, que lo reconozcan, para que le sigan. Es una preocupación espiritual que Él, a través de su palabra, indica el camino a seguir. Él les pondrá por delante una puerta abierta. Las ovejas de Cristo, a través de los pastores, serán cautelosos para poder llevar esa palabra a cada una de las ovejas que están necesitadas de poder seguir al pastor para llegar al redil en la cual el Señor quiere que estén. Y sea contrarrestado las malas intenciones del enemigo de llevárselas por caminos equivocados. Es por eso que el Señor en su palabra, ahora que nos ha dicho, Él es nuestra guía y nuestro cuidado. Por favor, Javier, si es tan amable, la primera. Vamos a ver una lámina, hermanos, donde está el pastor con las ovejas en su redil. ¿Por qué llegaron las ovejas al redil? Porque el Señor, porque este pastor preparó de antemano a las ovejas. ¿Qué significa eso? Las ovejas son muy distraídas y necesitan de una guía para poder seguir a alguien, para poder seguir a la persona que conocen, que tienen la confianza. Como son despistadas, se van por un lugar o por otro lugar. Pero cuando el pastor, a quien conocen, le habla, se van directo, aun cuando a veces ellas se van por caminos equivocados, para después buscar, en su afán se pierden, pero el Señor las rescata. ¿Cómo es posible que si conocen la voz del Señor a veces pueden perderse? ¿Cómo es posible, hermano, que el Señor, a quien nosotros conocemos y hemos conocido desde que Él nos llamó y podemos decir que somos sus hijos, podemos a veces tener un camino que no es el correcto? Recapacitamos y podemos seguir al Señor, queremos seguirlo, pero a veces los embates propios del diario vivir nos desvirtúa de poder tener la claridad correcta para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, hermano, en nuestro trabajo, en la calle aún cuando andamos. Se nos olvida que somos las ovejas que el Señor tiene y que quiere que nosotros le sigamos y que cumplamos con lo que Él nos dice. ¿Y qué nos dice el Salmo 23:1? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero muchas veces sentimos que nos falta algo. ¿Cómo es eso? Si Jehová es mi pastor y nada me faltará,
por qué a veces me afano, me preocupo, me entristezco, me enfermo, cuando no tengo eso que me está afectando. Y si Jehová es mi pastor, ¿por qué como oveja del redil no estoy preparado para poder soportar los embates del enemigo? Porque ahí está el redil, hermano. Están todas. Lograron llegar porque el pastor las llevó. Pero la que se pudo haber quedado, la que pudo estar equivocada, la que vio otros pastos verdes por otro lugar, la que se cansó, la que tenía hambre y se quedó para comer, sabiendo que el Señor es su guía. Pero el Señor, hermano, es tan maravilloso que dice que muchos oyen la palabra de Cristo, muchos, y no la entienden. ¿Por qué? Porque no quieren. Pero nosotros, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, hemos entendido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de su Espíritu Santo bendito nos ha dado el conocimiento para que nosotros seamos la oveja que Él quiere que nosotros podamos hacer, para prepararnos para cumplir con el propósito que Él tiene en cada una de nuestras vidas. Cristo es la puerta. ¿Qué mayor privilegio tiene la iglesia, hermano? Que sea nuestro Salvador Cristo la puerta. Dice que tiene la iglesia, que Dios, el Señor Jesús, está entre ella y sus ovejas. Es una puerta abierta para pasar, comunicar, poder entender el propósito de Dios y dar instrucciones, así como entrar y cuando Él quiere salir del redil. ¿A qué, hermano? Hacer como hijos de Él el cumplimiento del propósito como ovejas del redil del Señor. Llevar de su palabra. Entonces estas instrucciones claras, cómo entrar al redil, estas instrucciones claras de cómo podemos permanecer fieles al Señor, son las que nos demandan el poder estar convencidos de que solamente a través del Espíritu Santo podemos llegar a cumplir el propósito de Dios. Pero en nuestra iglesia, como creyentes, somos guiados por un pastor que dejó instituido, y quiero que miremos en nuestra Biblia, en Efesios, en el capítulo 4, en los versículos del 7 al 16. Efesios 4, si me pueden acompañar, por favor. Efesios 4, versículo del 7 al 16. Siete al 16. Y dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, estamos preparados. Dios nos prepara. Dios ha dejado instituido para que también los dones que a cada uno da conforme a su propósito sean utilizados. Y es el propósito, por eso, que también tengamos en nuestra iglesia la bendición de tener
3 pastores, hermano, para que nos preparen a nosotros mismos, para que nosotros como ovejas podamos realizar el propósito que Dios ha querido para nuestras vidas, por el propósito que Dios tiene, y por eso nos protege y nos ama como ovejas. Cuando el pastor llama a su oveja, las ha protegido de cualquier peligro. ¿Por qué? Porque las ama. Dios nos ama, Cristo nos ama, nos protege, nos cuida en una enfermedad, en una necesidad, nos abraza. Yo creo que más de alguno ha sentido la manifestación del amor de Cristo a través de una bendición en la cual sentimos la presencia de Dios, y ahí está Dios. ¿Con qué propósito? Para conocer que Él está en control y protección por su amor hacia nuestras vidas, y podamos entender que estuvo Él con nosotros en ese momento. Entonces la siguiente vez, en nuestras circunstancias más fuertes, sabemos que Él estará ahí. Sabemos que en lo mínimo estuvo. Sabemos que cuando la ovejita se cansó para seguir a las demás al mismo ritmo, el pastor se volvió a ayudarle. Si se apartó y se perdió, fue a buscarla y la encontró y la lleva a su redil. Él en cada circunstancia de nuestra vida está con nosotros. Pero nosotros estamos siguiendo a nuestro pastor. Sí, sí lo estamos. Pero el Señor demanda más de nosotros. Porque cada uno de ustedes podrá preguntarse en este momento, ¿qué he hecho o qué no he hecho delante de lo que Dios me ha enseñado, delante de lo que Dios a través del don que me ha dado, tal vez no lo he sabido usar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer? Recapacitar, hermano. Debemos de asumir el rol y el papel que el Señor nos ha dado como creyentes, con el don que nos ha dado, para poder hacer, y como decía el pastor en la clase, ser el reflejo vivo como hijo de Cristo, para que otros quieran ser igual a cada uno de nosotros como cristianos, y poder entonces actuar, y poder entonces llevar la palabra de Dios, y poder entonces hacer ver que en esta iglesia hay un grupo de ovejas que son fieles a Dios, que son fieles a la palabra que Él nos ha enseñado. Por favor, Javier, si puedes poner las otras dos. ¿Qué está haciendo el pastor? Encontró a la oveja, la está cuidando, la está protegiendo por amor y porque tiene un propósito. El propósito es que permanezca y llevarla al redil. El pastor no ha pensado si tiene o no tiene la capacidad de poder regresarse a encontrar a su oveja. Va a buscarla. No soy el mejor, pero hermano, ¿cuántas veces tenemos aquí actividades o necesidad de poder asistir y muchas veces no venimos? Hay diferentes circunstancias justificadas también, pero a veces nos falta, hermano. Nos falta el que nosotros podamos responder en la medida que Dios quiere que nosotros respondamos como hijos de Él. Mas sin embargo, Él es fiel, hermano, muy fiel. Cristo es el buen pastor. Muchos no eran ladrones, pero fueron negligentes con su deber. Y el rebaño fue muy dañado por su descuido. Nosotros no podemos permitir, hermano, que por nuestro descuido, nuestra iglesia, nuestra congregación sufra un daño. No es que van a venir y van a destruir la iglesia, el templo. No, hermano, pero si yo hago algo incorrecto delante de mi comunidad, que saben que yo vengo a esta iglesia, no van a decir es Juan José, es los que van a la iglesia de Lakeland. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos en no permitir que nuestros actos puedan contaminar el rebaño del Señor.
Tenemos que estar listos y preparados a los esfuerzos que el enemigo hace con las ovejas. Tenemos que estar seguros. También para ello, saben que en quien confiaron y en quien están seguros. Nosotros confiamos en Dios y sabemos que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos transforma y santifica para poder hacer las cosas que Dios ha querido que hagamos. ¿Qué es lo que ha querido que hagamos, hermano? Lo que Él, a través de su presencia en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, nos dice que hagamos. Pero ¿escuchamos al Espíritu Santo, hermano? ¿O no le escuchamos? Sabemos que lo tenemos la seguridad de saber que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No debe de haber ninguna duda que lo tenemos, porque la palabra de Dios lo dice. Vosotros pues sois templo del Espíritu Santo, por lo tanto glorificad al Señor como miembros, como templo que somos de Él. Pero cuando tenemos duda, hermano, no podemos estar glorificando a Dios como templo del Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo contrito y humillado en el último rincón de nuestro corazón, con la puerta cerrada y la cadena con los candados puestos para que no salga, y sí, yo hago mi obra cada día. Pero la obra material que yo hago cuando me levanto y tengo que ir a trabajar y me acuerdo que estoy tarde y salgo corriendo y me fui, ¿y qué pudo haber pasado? ¿A quién debí encargar ese día de mi vida o cada día de mi vida? Al Espíritu Santo. ¿Quién nos transforma y santifica? El Espíritu Santo. Como cristiano me debo de levantar, lo primero, orarle a Dios por el agradecimiento de que abro los ojos por su amor y misericordia, porque estaba muerto, pero solo Él me da ese hálito de vida. Los científicos dicen otra cosa y lo explican muy bien, está bien, pero nosotros sabemos que es Dios quien nos hizo. Entonces, descanso y entrego al trono de su gracia lo que me corresponde hacer ese día. ¿Ustedes creen que el lobo rapaz, feroz, que me quiere atacar o que me va a atacar o que pueda sufrir consecuencias, puede vencerme? No, porque Jesucristo ya lo venció. Y lo otro, que yo voy en la protección del Espíritu Santo. Podré sufrir cualquier percance y eso, pero no más allá de lo que Dios pueda permitir para que yo esté en sus manos. Pero ese es el secreto, hermano. No podemos andar como ovejitas solos. Hermano, a veces necesitamos una oración, un aliento, una voz, un abrazo. Y no tenemos la confianza de ir al pastor o al hermano o al que tenemos más confianza, tenemos la necesidad y no recurrimos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos en ese redil que Dios quiere que seamos, en las ovejas de su prado. ¿Por qué, hermano? Por nuestra pena, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestras diferencias, que no deberían de existir. Dios ha concedido gracia, ha concedido dones y ha concedido bienes, que porque uno no tenga a veces, no es que Dios me ha abandonado, no. Son circunstancias que pasan poco a poco. Hoy estamos aquí, hermano. ¿Dónde estábamos antes? Cuando usted estuvo enfermo de gravedad. Aquí hay testimonio de muchos de ustedes que han pasado enfermedades fuertes y el Señor las ha tomado para sí, para que usted y yo, como ovejas del rebaño, del redil, hagamos el propósito de Él, cumplamos con el propósito de Él. Pero ante esto, hermano, hay un peligro. El redil, las ovejas, tienen un peligro. ¿Y cómo pueden entender las ovejas el peligro que están atravesando? ¿Cómo usted y yo, como ovejas del Señor, podemos tener la seguridad de que determinada circunstancia es un mal propósito del enemigo y quiere atacarme y me va a afectar para no cumplir con el propósito que Dios tiene para conmigo? ¿Cómo, hermano? ¿Qué debemos de hacer? Ir al pastor, a la puerta, al intercesor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice en Juan 14:6.
el Señor? A ir a Él, a nadie más. Pero nos pone a los hermanos también, para que nosotros podamos cumplir con el propósito y evitar el peligro de ser engañados. Hermanos, a veces tenemos dudas infundadas tal vez por el enemigo acerca de la palabra de Dios. Pero, ¿podemos ir al Señor o no podemos ir al Señor? Recuerden, hay que valorar el amor de Dios que tiene para con nosotros. Tenemos que valorarlo, hermano. No puede ser así por así. Dios, te quiero, te amo, pero hasta ahí. Dios, te quiero, te amo, pero ¿qué quiere y demanda Dios de mí, hermano? De usted y yo. Obediencia. ¿Obediencia a qué? A la manifestación de su voluntad en su palabra. En la Biblia, hermano. No le entiendo. Sabiduría del Espíritu Santo, dice el Señor que le pidamos. Aún así no le entiendo, tengo a mi pastor. Aún así no le entiendo, tengo confianza con un hermano que yo lo veo que es un hermano fiel y eso. Voy a mi hermano y le pregunto y le hago ver que qué hago. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos estar preparados en oración, hermano. Orar constantemente para poder, entonces dice, valorar. ¿Y qué, hermano? Dice, abrazar lo que Jesucristo en la cruz hizo por cada uno de nosotros, hermano. Derramando su sangre para poder tener nosotros la salvación. Él pagó el pacto que estaba a través del pecado separado. Él vino a reconciliar nuestra salvación con su sangre. Con su sangre, hermano. Entonces, ¿qué podemos? Tenemos que abrazar esa salvación. He oído de alguien que dice, no, pero yo aunque sea agarradito del muro del cielo llego. Allí llego, porque yo recibí al Señor. Ahí llego, aunque sea. Pero si Dios te dio dones para que tú los uses, dice que el que use esos dones y hace conforme a la palabra de Dios tendrá corona de diferente. El pastor debe tener no sé cuánto. Ahí tal vez me regala uno, pastor. Hermano. Pero para eso debemos de tener fe, hermano. Fe. Dicen que hubo un incendio en un complejo de apartamentos. Fue fuerte el incendio y todo el mundo salió. Y un padre de repente se da cuenta que su hijo no está. Y lo que ve es incendio, humo. Y se escucha una voz. Papá, papá, ¿dónde estás? Y él reconoce la voz de su hijo, de Carlito. ¿Dónde está Carlito? Papá, papá, no te veo. Y entonces le dice el padre, Carlito, aquí estoy, abajo, camina a la ventana. Las escaleras, todo se estaba quemando, solamente por la ventana era el único lugar donde Carlito podía venir a oír dónde estaba el padre. Y se vino de ahí a Gata, dentro del humo, el fuego por un lado y el otro, y llegó. Y le volvió a decir, papá, papá, ¿cómo llego a ti? Tírate, le dice. Entonces él se asomó y vio que era muy largo donde estaba la calle. Y le dio más terror todavía. Y dijo, no, tengo miedo. Yo te agarro en mis brazos, confía. Y de repente se oye un vocerío ahí. Sí, Carlito, tírate, que tu papá te va a recibir en sus brazos y no te va a pasar nada. Y Carlito recordó lo que su padre le había dicho muchas veces. Que tuviera la confianza en el amor de él, porque él era su padre y que él daba su vida por él. Y dijo, Carlito, me tiro, si es mi padre el que me está esperando. Y se tiró. Y lo recogió en el aire, el padre de Carlito en sus brazos, sano. Hermano, nos falta fe muchas veces. La fe que Dios quiere que tengamos
y confiar en Él. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo nada. No vio nada Carlito, pero estaba seguro que su papá le había hablado y que iba a haber algo. Y lo hubo. Tenemos que confiar por fe en el Señor, hermano. Como ovejas de ese redil. A veces estamos en peligro. Así como, mire la gráfica. ¿Dónde está el pastor tratando de rescatar a su oveja y viene el águila para apresarla? No hay circunstancia en la cual el Señor no pueda llevar a cabo a favor nuestro. Tenemos que tener la certeza de que el Señor va a cumplir con sus propósitos. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Estoy pasado? ¿Estoy Marjorie? Estoy bien, estamos bien ahí. Bien, hermanito. Tenemos que tener esa certeza, hermano. Tenemos que tener la certeza. Yo felicito a mi hermano, disculpe, hermano Enrique. Él habla y habla y habla. Qué bueno que hable y que hable. Bastante. ¿Sí o no, hermano? Los que van a la clase. Que nos sirven muchas veces las cosas que él dice. Y a veces hasta nos reímos, pero nos sirve. Y si yo soy calladito, Juanito muy buen muchacho, no pasa nada, ¿cuál es la diferencia? Él está haciendo más que yo. Él está practicando lo que el Señor le ha puesto en su conocimiento. Y yo no. No, porque me da pena, porque si le hablo a Coqui me va a decir que no, que sí, que esto, que lo otro. Porque si le hablo al pastor, porque si le hablo al otro, porque me miran así, porque creen que soy yo. Alguien me dijo, mira qué bonito que andas hoy, gracias. ¿Por qué no tenía que celebrar este día? Gracias, una vez al año no hace daño. Hermano, tenemos que tenernos confianza. Me acuerdo que hay un hermano, que no voy a decir el nombre porque no se sienta penado, que me dice, hermano, pero usted da amor. Yo, no, le digo. Dios es el que nos da el amor. Es así. Pero ¿saben qué influye? Lo que el enemigo desde niño nos ha puesto en nuestra mente, en nuestros preceptos de creencia humana que limitan la labor y la bendición de Dios que nosotros debemos de llevar. Bendito sea el de ustedes que está aquí, que desde niño pudo conocer del Señor, que nació en un hogar cristiano. Porque habemos muchos que fue de adulto. Pero ¿qué diferencia hace el Señor? Ninguna. Porque usted y yo somos iguales. Y según su propósito, dice que nos ha conocido desde la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y que por tal motivo Él nos guía. Él es nuestro pastor. Él quiere que nosotros correspondamos. Él quiere, hermano, que nosotros podamos ser la oveja dentro del redil, que nosotros podamos ser, Señor, los multiplicadores. ¿Usted cree que Dios o Jesucristo no tienen el poder por medio del Espíritu Santo en poner en orden a los, creo que son ahora 8,000 millones de habitantes sobre el planeta Tierra, y decir, miren muchachos, vengan acá, aquí se me pone y van a hacer esto, esto y esto y esto? Sí, Él lo puede hacer en su soberanía, en su poder, lo puede hacer. Pero le plació la gracia en su soberanía desde el que Jesucristo anduvo, comenzó a buscar a su gente para que le ayudara, a sus apóstoles, los llamó, les instruyó. Y nosotros, hermanos, estamos siendo instruidos también por nuestro pastor. Estamos siendo instruidos. Tenemos el conocimiento. Tenemos que afinar el conocimiento y poder servirnos uno a otro. Por sobre todo, tenemos que orar mucho, hermanos. Tenemos que orar mucho para que el Señor siga cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Pero recuerden, tenemos que tener fe. La fe salvadora.
Hay diferentes fe, fe intelectual, fe temporal. Creen muchas veces en Dios de una forma, porque Dios existe, porque la Biblia dice que Dios es eso, yo creo. O fe temporal, Dios en su misericordia puede hacer una bendición y concederle a alguien algo que necesita, pero después se olvida de Dios. Nuestra fe, que es probada, que la conocemos, debe de perseverar y permanecer en cada uno de nosotros, hermano. Porque dice que el justo por su fe vivirá, dice en Romanos, hermano. Así que, hermano, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué quiere que hagamos con Él? Que abracemos por fe lo que hemos creído de Él. Que esa oveja que somos del redil podamos nosotros estar seguros en sus manos, en sus brazos. Estar seguros. Entonces, hermano, creo que de acuerdo a lo que leímos en la palabra de Él, el Señor nos está diciendo algo. ¿Qué le está diciendo a usted, hermano? No me lo vaya a decir, ni lo vaya a decir. No. Pero ¿qué le está diciendo? Contéstele a Él, hermano. Contéstele. Pero es mi deseo, y ahora que vamos a orar, lo voy a incluir, el que usted y yo podamos tener una reconciliación con Dios, si es que no la hay, o si no, un encuentro, si es que todavía algo me separa de Dios. ¿Qué hay en mi vida que todavía puede estar estorbando mi real relación con Dios? ¿Qué hay? ¿Qué tengo? ¿Qué me está chimando el zapato? Señor, perdóname, no había reconocido esto. Pero usted fue hoy o mañana y le habló al Señor. Le entregó su corazón abiertamente y por medio del Espíritu Santo le habló. Y el Señor le reveló algo que a lo mejor usted no sabía que estaba impidiendo estar en gracia con el Señor. Porque, hermano, suena un poco difícil y duro. Tenemos que estar delante de Dios puros y sin mancha. Juan José está equivocado. Puros y sin mancha. ¿Será o no será? Puede ser delante de Dios. Puede ser que para cada uno de nosotros digamos no, porque el enemigo es lo primero que nos dice. Cometimos un error y ya nos dice, tú no eres hijo de Dios. Ahí está, mira. Y muchas veces nos decepcionamos. Y muchas veces queremos echar hacia atrás cuando estamos débiles. Pero no, el Señor quiere darme, como Él unge a sus ovejas, el ungimiento de su santidad para mi pureza delante de Él. Él se despojó, hermano, de su condición de Dios y vino a morir por ti, por mí, por cada uno de los que creen y van a creer en Él. ¿Por qué no nos podemos despojar nosotros? Sí podemos, hermano. Eso es lo que el Señor quiere. A través de esta palabra. A través de esta palabra que Él nos ha dicho, que están escritas en la palabra, en su Biblia. Eso es lo que Él quiere. Les dejo el reto, hermano. Espero que pueda ser algo útil y que el Señor les haya hablado.